Sí. ¿Alguna duda respecto de inversión cinemática? Creo que no, profe. Bueno, entonces vamos a continuar desde la parte en la que ya tienen ustedes las posiciones de la inversión. Ya estamos listos todos a partir de ahí. Ya tienen las posiciones de O2, O4, O2', O4', O2', O4'. ¿Ya tienen todos eso? Díganme si alguien falta o si ya lo tienen dibujado. O díganme si no lo hemos hecho, ¿verdad? A lo Creo mejor que me quedé solo en la explicación. no lo hemos hecho, apenas estábamos en la explicación del PowerPoint, nos estaba diciendo cómo íbamos a hacerlo, pero todavía no empezábamos. Muy bien, entonces vamos a partir de ahí. Les voy a compartir pantalla. Déjenme ver aquí. Siempre le batallo con este. Muy bien. Entonces, tenemos la inversión. Decíamos que llevamos todas las posiciones a una posición CD. Aquí en la explicación dijimos que íbamos a llevar la posición 3 a la posición 1 y la posición 2 también a la posición 1. ¿Sale? En el video que les voy a mostrar vamos a tener las posiciones, pero a mí se me ocurrió llevar todo a la posición 2. En sí es lo mismo, simple y sencillamente vamos a tomar una posición como referencia para ensamblar el mecanismo y yo elegí ensamblar el mecanismo en la posición 2, ¿sale? Entonces es la misma explicación, solo que llevamos todo a la posición intermedia, como si esa fuera la posición fija. De ahí en más, la explicación es la misma. Entonces, lo primero que van a hacer es dibujar sus posiciones similar a como lo hicimos en el método anterior. De hecho, son las mismas posiciones del método anterior. Si alguien tiene el dibujo de las anteriores, pues nada más lo copia, ¿verdad? Tenemos una posición aquí a 60 grados a la izquierda, aquí otra posición a 30 grados, aquí otra también a 30 grados, pero a la derecha, ¿sale? Son más o menos las mismas posiciones del método anterior. Y la única diferencia aquí es que vamos a querer que el mecanismo se apoye en estos puntos que ven aquí ustedes. Estos serían O2 y O4. Queremos que el mecanismo se agarre de aquí. Entonces, lo primero es que dibujen estas tres posiciones. Recuerden, como es el mismo eslabón, miden lo mismo, las tres líneas. Aquí simplemente le di un poquito de volumen para que se note que es un eslabón, pero recuerden que diseñamos con la línea nada más. Entonces, hay que tener dibujadas las tres posiciones y los puntos fijos de donde quiero que estén O2 y O4. Cuando lo tengan, me avisan para continuar. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces me avisan cuando lo tengan. Recuerden, es más o menos aproximado, no les estoy dando medidas, pero sí los eslabones deben medir lo mismo.
Profe, disculpe, ¿cuánto debe de medir el ángulo del eslabón que está más a la orilla? Este está a 30 grados, Ajá, medido por la derecha. El de en medio está a 30 grados, medido por la izquierda. Y el primero está a 60 grados, medido por la izquierda. gracias, profe. Los que lo están haciendo en computadora, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, entonces vamos a proseguir con lo que sería la inversión cinemática. Primero les voy a volver a explicar un poquito cómo se haría con las herramientas comunes y corrientes. Les mencionaba que para esto de la inversión se puede hacer como se muestra aquí, trazando arcos con su compás, ¿sale? Trazan arcos de la misma distancia, de C3 a O2 y de D3 a O2 o de C2, etcétera, y luego llevan esas medidas y trazan arcos en la posición que ustedes quieren tomar como referencia. Aquí en la explicación, como ya dije, era la posición 1. Si no lo quieren hacer con arcos, una vez más, lo pueden hacer con ángulos y distancias. Es decir, si yo quiero mover, por ejemplo, la posición 2 a la 1, lo que puedo hacer es trazar la línea de C2 a O2, bueno, medirla más bien, medimos qué distancia hay de aquí a aquí. También se mide el ángulo que hay entre estas dos líneas. Y si ustedes trazan una línea aquí con el mismo ángulo y sobre ella miden la distancia que había acá, pues pueden ubicar el punto O2 transportado de esta posición a esta. Entonces se puede hacer con ángulos y distancias o se puede hacer con arcos. Eso por si lo hacen a mano o por si no lo quieren hacer como lo hago yo en el video con las herramientas de
copiar y girar. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les decía, yo voy a tomar como referencia la posición central, la posición 2. Entonces, la posición 1 se va a trasladar a la posición central y la posición 3 también la vamos a trasladar a la posición central. Es muy importante que ustedes piensen en esto como pues una pequeña variante del método. Como ustedes pueden ver aquí en las diapositivas, quedó la posición original como la de la posición 1 porque esta era la referencia. Entonces iba de la 1 a la 2 y luego a la 3 que está de este lado, ¿no? En el que nosotros hagamos quedará en un orden distinto porque la posición es la intermedia. Entonces, primero, si ustedes ya tienen estos trazos en un croquis, les conviene hacer lo que sigue en un croquis diferente. Así esto no se les modifica en caso de que necesiten borrar o algo, ¿sale? Entonces, yo por eso tengo esto aquí en gris y nos pasamos a otro, ay bueno, perdón, aquí como que fue mucho. Nos vamos a pasar a otro croquis. Y si se fijan, aquí están mis 3 líneas, ¿verdad? Y vamos a trazar aquí una línea que es la de la, pues la referencia O2, O4. Va el video. Ser seleccionados, dado que la propia geometría los define. Así que para poder ubicar nuestros puntos aquí y acá, utilizaremos lo que se conoce como inversión cinemática. Así, en lugar de pensar que se mueve el eslabón de la posición 1 a la 2 y luego a la 3, vamos a diseñar como si lo que se moviera fuera la bancada de esta línea. Entonces, utilizando algunas herramientas de este software de dibujo, procederemos a mover la línea como si fuera un cuerpo rígido. Entonces tenemos esta línea y se va a mover entre posiciones. Lo que haremos será similar a cómo se muestra en el libro. Todo se realizará con respecto a la posición central. Por lo tanto, cuando armemos el mecanismo, recordaremos que es esa posición central la que tomamos como referencia. Bien, aquí una pequeña pausa. Como les comentaba, en el video se hace con la posición intermedia, así que cuando se ensamble el mecanismo, se ensamblará en la posición intermedia. Bueno, continuamos. Muy bien. Lo que hacemos inicialmente es copiar esta posición y esta y moverlas como cuerpo rígido a la posición central. Recuerden, quien lo hace a mano lo va a tener que hacer, como decíamos, con ángulos y distancias o trazando arcos para poner la línea en su posición trasladada y ya girada. Es decir, al hacer las líneas, los arcos y eso, ya queda como debe de ser. Para los que lo hacemos con el software, voy a copiar y a girar para que queden alineadas las posiciones. Por cierto, ¿ya ubicaron dónde están los comandos copiar y girar en su software? Comandos copiar y girar. Como pestañita o flechita. Y ahí están los comandos que usamos, copiar y girar, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer ustedes es la línea de la posición 1 y la línea de la bancada
que es la que nosotros vamos a hacer la inversión cinemática, las vamos a copiar acá, de aquí a acá, para que queden de esta manera. Es como si esta se hubiera trasladado aquí y a la vez esta se hubiera trasladado acá. Entonces, ¿cómo le hago para que esta posición azul quede donde está esta posición en negro? ¿Qué tendría que hacer para que lo azul sea equivalente a lo que está en negro? ¿Quién me dice? ¿Profe, se refiere a la dimensión o a la posición? A la posición. Esta línea negra es del mismo tamaño que esta otra, porque ya dije que todas eran del mismo tamaño, ¿recuerdan? No hay que cambiar las dimensiones. Solo estamos copiando de aquí a aquí y por lo tanto esta se copió de aquí a acá. Ahora, ¿qué hago para que esta quede igual que esta? ¿Qué tendrían que hacer para que queden iguales? A ver, contesten algo, por favor. Pues tendríamos que moverla, cambiar su ángulo. Cambiar su ángulo, ¿verdad? Bueno, cambiar el ángulo es girarla. ¿Sale? No sé si ya hicieron el comando de copiar. Recuerden el comando de copiar. Seleccionamos las dos líneas y seleccionamos de dónde a dónde lo vamos a copiar. En este caso yo lo copié de aquí a aquí. Por eso este punto es el que coincide. Y alrededor del punto en el que coincide es que vamos a aplicar el comando girar. Cuando apliquen el comando girar, el pivote es este. Y vamos a girar ambas líneas azules. ¿Sale? ¿Ya lo tienen con el comando copiar? ¿Ya las copiaron las líneas? ¿Ya quedó como se ve aquí? ¿Hola? Sí, profe. Ah, muy bien. Ya está copiado. Entonces, como les decía, cuando apliquen el comando girar, igual agarran las dos líneas azules y escogen el punto de giro aquí. Bueno, en donde sea el pivote de la línea azul con la negra. Ahora, les va a preguntar qué ángulo quieren girar. Ese ángulo, antes de entrar al comando girar, pues hay que medirlo aquí. Se puede medir con una herramienta que parece una cinta métrica, ¿verdad? Que de hecho es el comando medir. O bien pueden calcularle aquí una cota, ver la medida y luego borren la cota porque si no, no los va a dejar girarlo. ¿Sale? Entonces, el ángulo lo miden ustedes aquí y es el ángulo que van a usar para girar. Primero hay que saber qué ángulo giramos, luego entran al comando girar y giran estos dos alrededor de este punto. ¿Cómo vamos? Nuestra base es la posición intermedia. Sí, Entonces, más bien, ¿estás trasladando la posición 1? sí, Y lo vas a hacer con el compás. sí, Muy bien. Aquí lo importante es que tu compás tenga la punta bien afilada porque la intersección de los arcos es un poco difícil de ver. sí, Entonces, abres tu compás aquí en el punto C de la posición que quieres mover, en este caso aquí donde veo la flechita, sí está, ¿verdad? sí, Abres tu compás de aquí a acá.
a O2. Ajá. Y entonces pones tu compás acá, a donde lo quieres trasladar. Y trazas un arco más o menos a la misma, pues, distancia angular. Si te fijas, aquí está muy cerradita la línea. Si trazaras una línea, sería muy cerrada con respecto a esta. Entonces, eso te da una idea de que el arco debes trazarlo también por acá, más o menos cerradito. Con esa distancia, trazas el arco. ¿Sí? Ok, ¿Ya quedó? entonces no es con la misma distancia del compás, sino que se tiene que cambiar. No, yo nunca dije que se tenía que cambiar. Dije que abrieras tu compás de aquí a aquí. Eso Ajá. dije. Ya abriste tu Y compás de aquí a aquí, ¿no? sí. Y luego pones tu compás acá y trazas el arco más o menos donde sea el mismo ángulo que se ve aquí, de aquí a acá. O sea, porque tú puedes trazar el arco acá o acá o acá arriba, Ajá. pero el arco más o menos va a estar por aquí, es lo que estoy diciendo. Ok, ok, ok. Al compás no le modificas nada. Solamente es para que posiciones más o menos el arco donde debe ir. Va a ir por acá. Está bien. Bueno, una vez que tienes eso, abres tu compás de aquí a acá, ¿sí? De D a O2. Y más o menos el arco lo trazarías por aquí. Si te fijas aquí, más o menos, imagínate una línea que hay de aquí a aquí y esta, ¿qué posición forman? Pues más o menos sería por aquí el arco. Donde se intersecten los dos arcos, ahí es la posición de O2 trasladada de esta línea a esta línea. Sí, estará por acá, más o menos. Y repites lo mismo para ver dónde queda O4 trasladado de aquí para acá. No sé si quedó claro. Sí, profe. Muy bien. Entonces tú lo vas a hacer de esa manera. Los demás, ¿cómo vamos con copiar y girar? ¿Ya lo copiaron y quedaron las líneas azules como aquí? Quedará traslapada con esta línea negra y ya no se verá. ¿Sale? Continúa el video para que lo vean. Como pueden ver, esto se movió hacia acá y esto acá. Luego hacemos rotación de cuerpo rígido de las líneas azules para cerrar este ángulo. Tanto si lo están haciendo a mano como en computadora, la línea les debió haber quedado por aquí. ¿Sale? Y como pueden ver, la línea azul ya no se ve porque quedó traslapada aquí. ¿Sí lo ven? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Listo, profe, ya quedó. Muy bien. Quien lo hace a mano también le debe de quedar más o menos así. Aquí O2 y acá O4.
¿Alguien falta? ¿Ya terminaron todos? Pues dele, profe. Quien lo hizo a mano ya lo acabó también, ¿verdad? No, es que me equivoqué, así que le voy a volver a hacer, pero usted dele. Bueno, la idea es que si puedes lo corrijas de una vez porque vamos a continuar el ejercicio y si te quedas atrás, lo más seguro es que pues te sigas quedando atrás en toda la explicación. ¿Sale? No es muy difícil borrarle y volver a trazar los arcos. Como te decía, fíjate bien que si trazaras una línea de aquí a aquí, quedaría un ángulo similar al que queda si trazas la línea de aquí a aquí. ¿Sale? Igual acá para que veas que los arcos pues queden donde tú consideres que va a intersectar. Bien, como quiera que sea, la línea les debe quedar aquí. Ahora, esta línea azul, si recuerdan, era trasladar de la posición 1 a la 2. Por lo tanto, la línea azul corresponde con la posición 1 visto desde la 2. ¿Sale? Esta sería la posición 1 para nosotros, esta azulita que está aquí. Los que lo estén haciendo en software, recuerden que estas líneas hay que fijarlas para que no se muevan más adelante. Entonces, recuerden fijar los puntos para que la línea no se mueva. Y repetimos el procedimiento con la línea 3. De la línea 3 vamos a mover también a la posición 2. Porque recuerden, la posición 2 es nuestra referencia. Movimos la 1 a la 2 y ahora vamos a mover la 3 a la 2. Le voy a regresar poquito para que se vea desde el principio esta posición y esta, y moverlas como cuerpo rígido a la posición central. Como pueden ver, esto se movió hacia acá y esto hacia acá. Luego hacemos rotación de cuerpo rígido de las líneas azules para cerrar este ángulo. Y entonces tenemos referida a la posición central esta posición que es como se ve esta línea desde la posición 1. Procedemos a fijarla para que no se mueva. Entonces, esta es la posición 1 correspondiente a esta, pero girada hacia el centro. Repetimos ahora la posición final respecto a la posición central. Las vamos a copiar esta línea y esta línea hacia acá. Pueden ver que esta se copió y se trasladó hacia acá y esta se trasladó hacia acá. Una vez más, las líneas azules se van a girar como cuerpo rígido en este ángulo. Aquí como nota, vean que la línea azul tiene que girar en sentido horario. Por lo tanto, el ángulo que yo mida aquí en el menú de trasladar, en el menú de girar, lo meteríamos negativo. ¿Sale? Recuerden, giro horario es positivo, giro antihorario es negativo. Igual, si se equivocan, pues verán que esto no se empalma, ¿verdad? Entonces tenemos la nueva posición final. La fijamos para que no se mueva. Y tenemos la inversión cinemática. Es decir, originalmente esta línea era fija y el cuerpo se movía de 1 a 2 y a 3.
Ahora tenemos en la inversión esta posición como fija y O2 o 4 se va a mover de la posición 1 a la 2 a la 3. Y con esas líneas realizaremos la síntesis de una manera similar a como se hizo en el procedimiento anterior. Muy bien. Recuerden que como esta línea estaba referida a la posición 2, que es la que vamos a tomar como base, esta sería la posición 2. Como esta línea resultó de trasladar la posición 1, esta es la posición 1 y esta es la 3, ¿sale? En estos métodos recuerden cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3, para que unan correctamente líneas y bisectrices. Bien. Entonces, los voy a esperar un momento hasta que ustedes me digan que ya tienen las 3 líneas de O2 o 4, ¿sale? Pero avísenme cuando ya tengan las 3 posiciones. Esta sería la 1, esta la 2 y esta la 3. Profe, ¿Qué pasó? no sé qué estoy haciendo mal, pero cuando quiero sacar la posición 2, cuando muevo los círculos me está dando 2 intersecciones. No está Entonces, mal. Los círculos siempre te van a dar 2 intersecciones en general, ¿sale? Cuando entonces, tú trazas arcos, puede haber 2 intersecciones. ok. Entonces, ¿va a ser unir las 2 intersecciones y sobre esa línea van O2 y O4? No. Cuando tú llevas estas intersecciones aquí, ¿verdad? Aquí está el punto O2 trasladado. Y por acá en algún otro lado tienes otra intersección. Pero esa no es la correcta. Recuerda que la intersección correcta es donde tengas las mismas orientaciones de cuerpo rígido. Es decir, recuerda que si esto fuera un cuerpo rígido debe tener las mismas distancias y los mismos ángulos. Ok. ¿Sale? Yo por eso te refería que acá, cuando tú ves estas líneas, por ejemplo, esta de la primera, si tú te fijas aquí, ¿qué ángulo hay si trazaras una línea de aquí a acá? ¿Qué ángulo habría entre estas dos líneas? Si trazaras una línea aquí, pues tiene que ser el mismo ángulo que si trazaras acá una línea. No sé si se nota o si se comprenda lo que quiero decirte. Sí. ¿Sale? Entonces, por eso les decía que con arcos es un poco difícil porque a veces no sabemos dónde está la intersección. Si quieres, hazlo con ángulos y distancias, es decir, tú traza una línea de aquí a aquí y mídela. Y también te fijas en qué ángulo está. Si tú abres un ángulo acá, de la misma que acá, y buscas la distancia que es la misma que acá, pues vas a saber dónde está el punto O2, ya trasladado y girado. ¿Cómo ves? Ok. ¿Sale? Si con arcos es un poco complicado, hazlo con ángulos y distancias. ¿Sí? Aquí sería un ángulo hacia la izquierda de esta línea negra a la que te digo que dibujes aquí. Bueno, pues aquí también sería el ángulo hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia acá. Y a la misma distancia. Ahí va a estar O2 de la posición 1 trasladada a la posición 2. ¿Sale? Sí, Inténtalo así. Y bueno, lo importante aquí es que tengan sus 3 líneas. ¿Sí? Esta es la posición 1 trasladada hacia acá. Esta es la posición original que vamos a usar con la posición 2, por lo tanto es la segunda. Y esta es la posición 3 de este trasladado hacia acá. ¿Alguna otra duda?
Recuerden avisarme cuando ya tengan las 3 posiciones. Listo. Bueno, una vez que ya tienen estas 3 posiciones, debemos seguir recordando que son la 1, la 2 y la 3 y que todo lo estamos refiriendo a esta. Todo se trasladó a esta posición. Entonces vamos a comenzar a partir de aquí. Vean que las otras ya no están marcadas. Tenemos solo la central y estas 3 líneas. ¿Sale? Es lo que vamos a usar. Todo referido aquí. Entonces, aquí repetimos el procedimiento de 3 posiciones que habíamos visto anteriormente. Es decir, del punto C1 al punto C de la posición 2, una línea y su bisectriz. Del punto C de la posición 2 al punto C de la posición 3, una línea y su bisectriz. Donde se intersecten, ahí estará nuestro pivote, que en esta ocasión llamaremos el punto F. ¿Sale? Luego, hacemos lo mismo de el punto D de la primera al punto D de la segunda, línea y bisectriz. Del punto D de la segunda al de la tercera, línea y su bisectriz. Y donde queden, ahí estará nuestro otro pivote, que en este video se llama G. Eso ya es similar a lo que veíamos de síntesis de 3 posiciones. ¿Sale? Vamos a ir de la 1 a la 2 a la 3. Entonces les pongo el video y ustedes lo hacen. Hay que ubicar esos pivotes. Trazamos entonces la línea entre O2' y O2 y su bisectriz. La línea de O2 a O2' y su bisectriz. Como en el anterior, se van a unir estos puntos en su intersección. Ese será nuestro punto fijo, que llamaremos F. Luego continuamos similar de O4' a O4 y su bisectriz. De O4 a O4' y su bisectriz. También buscamos la intersección de estas bisectrices. Este será el punto G. Ahora, si consideramos que esta línea era fija y que los puntos pivotes F y G también son fijos, pues entonces esta línea F y G pertenecen al mismo cuerpo rígido. ¿Me avisan cuando ya tengan esto?
Nadie me ha avisado que terminaran y era algo muy sencillo si ya tenían las 3 líneas. ¿Seguros que no hay problemas? Por mi parte no. Entonces, ¿ya acabaron o no? ¿Por qué no me avisan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ya terminaron? O si no terminaron, ¿cuál es el problema? Ya está, profe. Bien, entonces les comentaba. Ustedes me dijeron que ya tenían estas 3 líneas. No debe ser muy difícil trazar una línea y calcular su bisectriz. Trazar la otra y calcular su bisectriz y en la intersección ubicar este punto, ¿sale? Igual con este. No es muy complicado, así que espero que no estén perdiendo el tiempo nada más, porque no importa lo que hagan por tardarse, este problema lo terminamos hoy y su examen queda para el día que ya está destinado. Bueno, entonces, aquí lo importante es que, como ustedes ven, los pivotes que ustedes están obteniendo en esta síntesis, en realidad son parte de un mismo cuerpo con la barra que están tomando como referencia. Como yo tomé como referencia la barra intermedia, estos puntos pivotes en realidad son parte del cuerpo rígido que une estos. ¿Sale? ¿Cómo vamos a ensamblar nuestro mecanismo? Muy sencillo. Esto es un cuerpo rígido y el punto O2 se va a unir con el punto que habíamos generado con la intersección de sus bisectrices. ¿Recuerdan? Entonces, O2 se va a unir con este y de la misma manera O4 se va a unir con este. Ahí ya van a tener ustedes un mecanismo de 4 barras. Este mecanismo de 4 barras lo vamos a simular, o en el caso de quien lo haga a mano, tiene que hacer una maqueta antes de realizar la diada motriz. Vamos a verificar que solo de un lado se puede mover correctamente este mecanismo. Se podrá controlar por la pierna que pongamos aquí o se podrá controlar por la pierna que pongamos acá. Eso es lo que tenemos que averiguar para saber dónde calculamos la diada motriz. ¿Sale? Entonces, vamos a formar el mecanismo, ya dije, de O2 al punto que llamé F y de O4 al punto que estoy llamando G. ¿Sale? Lo vamos a simular para ver cómo se mueve mejor y en base a eso veremos dónde aplicamos la diada motriz. Continuamos pues con la simulación. ¿Todos listos para lo que sigue? ¿Para la parte de la simulación? ¿Hola? Sí, profe, estamos atentos. Y lo vamos a mover con barras de O2 a F y de O4 a G. Y indicamos algunos ángulos de este cuerpo rígido, de los cuales nos valdremos para crear el cuerpo rígido en movimiento. Creamos un cuerpo y le damos las dimensiones del cuerpo rígido. Recuerden que aquí estamos con un croquis nuevo donde vamos a animar
lo que ya hemos hecho en el anterior. Aquí fue necesario volver a trazar las líneas del cuerpo rígido porque en SolidWorks no me deja tomar medidas de un croquis que está inactivo. Entonces le voy a tomar medidas aquí a este cuerpo rígido porque necesito que sea el cuerpo que estoy creando acá de las mismas dimensiones y con la misma configuración de ángulos. Voy a utilizar solo un ángulo y ustedes van a ir viendo. Entonces, recuerden la creación del cuerpo rígido. Yo hago por acá un cuerpo con el mismo número de lados que aquí y voy a hacer que sea igual. ¿Qué necesito para que sean iguales este cuerpo y este otro? ¿Quién me dice? Sus distancias y los ángulos. Así es, las distancias y ángulos entre estos lados tienen que ser los mismos. Vamos a hacer que cada lado sea de la misma medida que el de acá correspondiente y vamos a agregar un ángulo. En este caso, si todas las medidas son iguales, con un ángulo nos basta. ¿Sale? Para quien lo hace a mano, como les decía, pueden poner un papel atrás del dibujo de este y con un alfiler marcar los puntos donde se unirán los eslabones para que luego se recorte y se use en una maqueta, ¿no? Entonces, aquí se creó un polígono, se le van a dar mismas medidas que acá y verán que toma esta forma. Un cuerpo y le damos las dimensiones del cuerpo rígido. Ahora añadimos un ángulo y nos damos cuenta que al fijar este ángulo igual al del cuerpo que teníamos anteriormente, el cuerpo ya obtiene la forma deseada. Vean ahí, cuando se le da el ángulo correcto, toma la forma de este. ¿Sale? ¿Ya llegaron hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, proseguimos. Este ya es un cuerpo rígido que podemos nosotros manipular. Ahora procedemos a ensamblar el mecanismo. Creamos la línea de O2 a F y creamos acá la misma línea. Estas dos líneas tendrían que ser iguales. Ahora la línea de O4 a G y acá la misma línea. Las hacemos iguales y entonces tenemos nuestro mecanismo de 4 barras. Debemos verificar cómo podemos manipular este mecanismo. Si realmente pasa por las posiciones 1, 2 y 3. Vamos a moverlo. Primero intentamos moverlo en esta barra. Vemos que se mueve de una manera que no deseamos, además que no es posible llegar a la otra posición. Solo podemos estar aquí en la posición 1, pero no llegamos a más. Ahora intentaremos mover de la otra barra. Tenemos aquí y observamos que la línea inferior de este cuerpo rígido alcanza las 3 posiciones. Ahí la 1, la 2 y la 3. Por lo que conviene controlar este mecanismo con la línea O4. Por lo tanto, deberemos dibujar este mecanismo con la línea O4G. Muy bien,
Hasta aquí espero que todos ya estén haciendo la prueba y que verifiquen que si se mueve de la línea de la izquierda no se puede controlar correctamente entre las tres posiciones. Sin embargo, con la línea de la derecha sí se puede llegar a las posiciones deseadas. Cuando terminen de hacer la comprobación, me indican para que continuemos. Listo, profe. Muy bien, entonces, ¿ya comprobaron que sí alcanza las tres posiciones? ¿Alguien que haya tenido dificultades o problemas con los movimientos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces voy a suponer que ya todos lo hicieron. Bien, aquí se hizo esto en la posición intermedia. Si se fijan, el mecanismo se ensambló con respecto a la posición intermedia. Pero para limitar el movimiento del mecanismo de la posición 1 a la 3, yo necesito la posición final y la posición inicial del mecanismo, ¿sale? Recuerdan que vamos a controlar con la pierna de la derecha. Entonces, hay que ubicar dónde está esta pierna en la posición 1. Y cuando tengan eso, dejen indicado dónde es esta posición inicial de esa pierna. También en la posición 3 tenemos que ver dónde está la misma pierna, ¿sale? Yo lo voy a hacer aquí en el video con los comandos, una vez más, de copiar y girar. Si ustedes le batallan con los comandos de copiar y girar, lo que pueden hacer es verificar a qué distancia y ángulo está este punto cuando estamos en la posición 3 y guardar eso para dibujar esa línea, ¿verdad? Y también a qué distancia y ángulo está en la posición 2 para poder dibujar esta línea, perdón, en la posición 1, ¿sí? Necesito esta línea en la posición inicial y la misma línea que voy a controlar en la posición final, ¿sale? Pueden mover la simulación hasta que quede en su lugar, tomar anotaciones de distancias y ángulos para poder dibujarlo, o bien pueden seguir el procedimiento del video. En el video, repito, lo hago con copiar y girar.
Entonces, vamos a controlar a partir de la pierna derecha. Y necesito esas dos posiciones. Vean cómo se hace en el video. Serán esta y esta. Copiar, trasladar y girar las líneas correspondientes de este cuerpo rígido, que serán esta y esta. Aquí en el video se copia esta línea de arriba y se gira. Para verificar que hago bien los giros, voy a copiar esta también. Recuerden que esta tiene que quedar alineada a las posiciones que las voy a llevar, que son esta y esta de acá. ¿Sale? Recuerden que lo que quiero es saber dónde está este punto. Se copian y se trasladan a este punto, esta y esta línea, y quedan aquí. Ahora se procede a girarlas para alinear con respecto a esta. Entonces, la posición de la línea FG con respecto a esta posición sería esta. La fijamos para que no vaya a moverse durante nuestro procedimiento. De la misma forma, esta línea y esta serán copiadas, trasladadas y giradas a esta posición. La giramos. Esta es la nueva posición de la línea FG. Procedemos a fijarla también. Entonces, la posición inicial del punto G estará aquí. La posición final del punto G estará acá. Trazamos la línea de O4 a G entre esas posiciones. Avísenme cuando ya lo tengan y por favor háganlo. No se esperen a que yo les esté sacando las palabras a fuerza. No es la idea. ¿Sale? Por favor, avísenme cuando ya lo tengan. Ya, profe. Muy bien. Recuerden que quien lo esté haciendo a mano tendría que haber verificado con una maqueta el movimiento del mecanismo y por lo tanto podría usar la misma maqueta para ubicar estas líneas. ¿Sale? En caso de que no lo estén haciendo con maqueta, pues lo mismo que habíamos dicho. La idea sería que pueden ubicar este punto también si trazan la línea de aquí a aquí y ven este ángulo, pues de este lado tendrían que trazar el mismo ángulo y la misma distancia y estarían acá. O en esta parte trazan el mismo ángulo
y la misma distancia, y entonces estarían acá. ¿Sale? También se puede por distancias y ángulos ubicar estos puntos. Entonces, estas líneas representan las posiciones iniciales y finales de la barra O4G. Sobre esta barra haremos una síntesis de la diada motriz para limitar el mecanismo. Recuerden que el punto B puede estar a cualquier distancia sobre esta línea y a la misma sobre esta línea, y que la línea de B1 a B3 se puede extender hacia la derecha o la pueden extender hacia la izquierda. ¿Sale? Aquí en el ejercicio se va a extender hacia acá, hacia este lado, pero recuerden que se puede extender hacia el otro. También recuerden que puede ser a cualquier distancia sobre esta línea, mientras sea la misma en una y en otra. Entonces procedemos a la diada motriz. Y es con esta línea que nosotros calcularemos la diada motriz. Una vez más, por simplicidad, la diada motriz se sujetará de la parte intermedia de este eslabón. Extendemos la línea y en este punto estará nuestro pivote O6. La línea de O6 a A debe medir lo mismo que la mitad de esta. Hacemos la línea de A a B, como se tomó el punto A hacia la de izquierda, también aquí se debe de trazar hacia el punto a la izquierda. Ahora procedemos a dimensionar el mecanismo, donde una vez más nos damos cuenta que la única dimensión que podemos nosotros definir es la de este eslabón. Una vez que tenemos ubicadas las dimensiones de estos eslabones y la ubicación del punto O6, añadimos la diada motriz al mecanismo de 4 barras que habíamos ensamblado anteriormente. Ahora procedemos a añadir la diada motriz. Conectamos el punto O6 con el punto A y el punto A con el punto B que estará en la parte intermedia de esta línea. Ahora hacemos que los eslabones sean iguales, este y este, y este y este. Y con eso tenemos ya nuestra diada motriz. Ahora probaremos si se va de la posición inicial a la final. Bien, ¿quedó claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Me avisan cuando ya lo hayan probado y si su mecanismo se comporta como habíamos previsto.
Profe, ¿podría por favor regresar el video hasta la parte en que termina la diada? Y es con esta línea que nosotros calcularemos la diada motriz. Una vez más, por simplicidad, la diada motriz se sujetará de la parte intermedia de este eslabón. Extendemos la línea. Aquí el punto B lo situamos a la mitad de estas líneas, sí, a la mitad de cada una de ellas. Recuerden que puede estar a cualquier distancia, pero para no utilizar la acotación, pues lo puse en el punto intermedio. Sin embargo, pudo haber quedado acá más cerca o acá más lejos, dependiendo de nuestros gustos o del espacio disponible. Y en este punto estará nuestro pivote O6. La línea de O6 a A debe medir lo mismo que la mitad de esta. La línea de A a B, como se tomó el punto A hacia la de izquierda, también aquí se debe de trazar hacia el punto a la izquierda. Ahí ya se tiene la diada motriz, solo falta dimensionar este eslabón y verificar que en este mecanismo de aquí de 4 barras se cumple el criterio de Grashow. Si era eso lo que querían ver. Sí, profe, también la parte en la que empieza a hacer la prueba. Muy bien, le adelanto a lo de la prueba. Recuerden, las dimensiones que ven aquí son las que necesitamos para verificar el criterio de Grashow. Definir es la de este eslabón. La ubicación del punto O6, añadimos la diada motriz al mecanismo de 4 barras que habíamos ensamblado anteriormente. Ahora procedemos a añadir la diada motriz. Y la diada motriz va a ir con este punto fijo. Obviamente este punto tal vez no está muy bien porque tal vez yo quisiera que sobre esta línea quedara también el pivote de la diada motriz. A lo mejor pude haber hecho la diada motriz acá más cerca y que se extendiera hacia acá. ¿Sale? Recuerden verificar su espacio disponible. Aquí, como es un ejercicio, pues lo extiendo hacia donde me dé la gana. Pero a lo mejor esta diada motriz debió haberse extendido más bien hacia este lado. Ahora, recuerden que la diada motriz se une con la barra que controlamos, que sería esta azul que está aquí. Ahí es donde se une. Conectamos el punto O6 con el punto A y el punto A con el punto B que estará en la parte intermedia de esta línea. Ahora hacemos que los eslabones sean iguales, este y este, y este y este. Y con eso tenemos ya nuestra diada motriz. Ahora probaremos si se va de la posición inicial a la final. Bien, ¿cómo van?
A ver, platíquenme un poco, ¿qué están haciendo? ¿Ya terminaron? Si les falta, ¿en qué paso van? Comenten. Ya casi, profe, ya casi. Vamos. Muy bien.
Bueno, espero que les haya dado esto bien en sus 3 posiciones. En mi caso, en realidad, la tercera posición no llega exactamente. Si ustedes lo notan un poco a detalle, no se llega exactamente a la posición. Podría ser que el mecanismo realmente no lo puede alcanzar. Podría ser que es una imprecisión del propio software, dado que este software no es adecuado precisamente para este tipo de cosas. Puede haber ciertos errores de redondeo, aproximaciones, qué sé yo. Tal vez en la vida real se alcance y en el software no se nota. Recuerden de todas maneras que en caso de querer arreglar este mecanismo, pueden ustedes elegir puntos O2 o 4 en algún otro lugar y volver a hacer la síntesis. En cuanto a mí, no se alcanzó la posición final, tal vez con algunos de ustedes sí. Aunque lo más seguro es que llegue pues con muy buena precisión a las 3 posiciones. Ya se acabó el tiempo. Con lo que hemos visto ya pueden hacer toda su tarea y también el ejercicio de problemario. El del problemario es un ejercicio un poco retador, dado que no se les dice en dónde están O2 y O4, pero sí se les delimita que todos los puntos fijos, O2, O4 y O6, deben estar dentro de la placa, ¿sale? Si hacen una síntesis y algún punto está fuera de la placa, se les bajarán puntos. Porque en la vida real así tiene que ser, tienen que restringirse al espacio disponible. Entonces, los dejo porque ya se terminó la clase. Recuerden, ya pueden hacer todas sus tareas y el problema que se llama problemario, que es otro de tarea, solo que más difícil, ¿sale? Para que practiquen para su examen del miércoles. Bueno, nos vemos.